Muy bien, amigos y amigas, vamos a continuar con nuestra explicación. Habíamos visto ya la fisionomía y ahora vamos a ver la frenología, uno de los conocimientos, pseudociencias que Hegel toma en cuenta en esta parte de la fenomenología, justamente para hacer un análisis crítico de este, ¿no? A ver, antes de ello, pues, ¿qué cosa es la frenología? Hay un artículo muy interesante en este libro, Hegel, la actualidad de su lógica y su sistema, ¿no? Este libro de acá. Y hay un artículo titulado La frenología en Hegel y la imposibilidad de leer otras mentes, ¿no? De Carlos Mendiola Mejía, que da una información sobre la frenología importante para comprender esta crítica. Y claro, también podemos basarnos en el libro, ¿no? De Ludwig Schiep, El camino de la fenomenología del espíritu, donde ahí hace un análisis muy interesante porque toma en cuenta el contexto de discusión que había sobre el tema. Ahí Ludwig Schiep menciona, ¿no? Los científicos que en la época de Hegel estaban pues más o menos cercanos a esta idea. La frenología, ¿qué supone? Según la explicación, según lo que se comenta, pues, ¿no? Consiste en lo siguiente, miren, es una tesis que hasta el día de hoy se puede tomar en cuenta solamente en este punto, en que el cerebro tiene diferentes partes que corresponden a diferentes funciones, el lenguaje, la imaginación, etcétera, ¿no? Una tesis que puede tenerse en cuenta. Ya, claro, la frenología va a sacar una conclusión distinta que ya es inaceptable y eso pues es pseudocientífico. Pero voy a explicar el tema. Miren, en la frenología se pensaba que el cerebro, eh, una parte del cerebro correspondía, por ejemplo, con el decir mentiras. Así es que si una persona era mentirosa, decía muchas mentiras, esta parte del cerebro está activada. Muy bien. Ya, pero la frenología suponía algo más. Suponía que si la persona seguía mintiendo y mentía mucho y era muy mentirosa, entonces esa parte del cerebro crecía, se hinchaba, ¿no? Y un poco la idea es que esta parte del cerebro, ¿no? Que crecía, iba a levantar, iba a abultar el hueso craneal. De modo que, ¿no? Si a la persona se le palpaba la cabeza, ¿no? Y se le ubicaba un bulto allí en la parte, ¿no? Donde debajo el cerebro tenía la parte correspondiente a la mentira, ¿no? Eso se explicaba justamente eso explicaba justamente que la persona era mentirosa. La idea de la frenología entonces es que el cerebro crece debido al uso que la persona hace de la parte correspondiente y eso pues deformaba, ¿no? Digamos entre comillas, el cráneo. Claro, esa es un poco esa era la idea de la frenología. Y como lo explica, por ejemplo, Ludwig Schiep y también Carlos Mendiola, esta teoría Hegel la va a entender, la va enmarcar dentro de lo que es la explicación de la actual del ser humano, ¿no? Claro, en esta parte recordemos que lo que se busca es que lo interno, que lo interno se exprese por lo externo, ¿no? Cómo así el ser humano se determina de una forma u otra. La frenología piensa que lo que determina el ser humano es una cuestión no natural, biológica, no cósmica, como vamos a ver en breve, ¿no? Hegel va a pretender que no, va a pretender que la acción tiene otra explicación. Muy bien. Entonces, fíjense, entonces la frenología pues explica la acción humana de acuerdo a esta suposición de que el cráneo se deforma y se pueden palpar los bultos que corresponden al carácter, la personalidad, la esencia interna, digamos, de la persona del ser humano. Pues no. Muy bien, ¿cómo va a ser la refutación de Hegel? Va a ser muy interesante, ¿eh? Ya, número uno, Hegel va a tomar en cuenta, va a tomar en serio lo que dice la fonología y entonces, ¿no? Si seguimos lo que dice la fonología, a ver, el espíritu tiene que ubicarse en el cuerpo, tiene que estar en el cuerpo. Bien, y entonces puede tomarse en cuenta la espina dorsal o el cráneo. Obviamente Hegel va a descartar la espina dorsal pero va, ¿no? Siguiéndole el juego, siguiendo la argumentación de la fonología, va a pues pensar, entonces el espíritu se aloja en el cráneo, el espíritu está en el cráneo, ¿no? El espíritu es un hueso, va a decir Hegel, en una parte de la fenomenología. Pero miren, esta idea corresponde a decir que el espíritu es una cosa, pero justamente eso es un contrasentido, porque el espíritu es algo inmaterial,
algo intersubjetivo, relacional y sobre todo algo en el cual lo absoluto se reconoce a sí mismo. Es la más alta instancia, si queremos, ¿no? De todo este camino en la fenomenología. Por ese motivo es un contrasentido, es algo pues absurdo el que se le haya reducido una cosa y que se le haya identificado con un hueso, ¿no? Eso digamos por el lado de comprender el significado filosófico, ¿no? De lo que implicaría la frenología si es que se toma en cuenta. Muy bien. Claro, y ahora Hegel va, pues, digamos, al asunto que le interesa como tal en la frenología. Es el tema de la acción humana, ¿no? Es el tema de si la frenología puede explicar lo que somos. ¿Qué es lo que somos? ¿Somos algo que se determina por los huesos? ¿O se determina por de repente el rostro? ¿O que se determina por alguna otra cuestión? Hegel va a pensar que no, que la fisionomía, la frenología y las otras pseudociencias, digamos, se equivocan porque quieren determinar lo que es el hombre a partir de algo cósmico. Hegel va a decir, no, lo que determina al hombre es su acción, el hombre es su comportamiento, su actuar, ¿no? El hombre es lo que hace y lo que hace desde una voluntad libre. Por ahí es que entonces no pueda tener, no tiene sentido esta pretensión de querer explicar la conducta del ser humano por otros medios, ¿no? Más aún si son cósmicos. Y esto es muy interesante, ¿no? Porque puede entenderse que hay una suerte de renovación de la frenología cuando quieren hacerse intentos de determinar a las personas por sus rasgos físicos, ¿no? Usando inteligencia artificial, usando el reconocimiento facial, por ejemplo, hay intentos de decir quiénes tienen rasgos de delincuentes, criminales, ¿no? O sea que se acerca, ¿no? Se acerca a algo o tiene un parecido de familia con esta pretensión de la frenología, que no hay que también olvidar, justificó el racismo europeo, ¿no? Porque se pensaba que el cráneo del hombre blanco era el paradigma, ¿no? De racionalidad, de humanidad, y en cambio los cráneos de los hombres de África, de América, Australia, ¿no? Etcétera, eran inferiores, tenían protuberancias que explicaban su comportamiento salvaje, etcétera. Pues, ¿no? Parte del racismo europeo que estuvo vigente en el siglo XIX y parte del XX. Pero también la frenología estuvo asociada con la criminalística, con una figura como Lombroso que explicaba las conductas delictivas por el cráneo, ¿no? Y tenía una colección de cráneos donde destacaba, ¿no? Tal bulto, tal prominencia, como una cuestión vinculada con la delincuencia y demás. Muy bien, luego la crítica de Hegel prosigue de una forma bien interesante, porque ya, ¿qué pasa cuando hay un contraejemplo? ¿Qué pasa cuando una persona tiene, por ejemplo, una prominencia donde está el tema de la violencia, pero la persona no es violenta? ¿Cómo explicamos esto? Ah, el fenólogo, dice Hegel, va a arguir la explicación que dirá. Esta persona tiene es proclive a ser violenta, tiene la potencia, la capacidad de ser violenta. Este bulto en su cerebro, ¿no? Este bulto en el cráneo, pues le va a predisponer a que sea violenta. Pero solamente se queda, dice Hegel, en una predisposición, en una capacidad que puede ser o no puede ser, pero que no dice, ¿no? Desde la frenología no hay algo así como una ley que determine que tiene que ser violento. A lo sumo hay una propensión nada más. Claro, con lo cual pues se debilita la pretensión de la frenología de determinar la conducta a partir de los rasgos óseos, ¿no? Cósicos del ser humano. Bien, y en ese sentido pues Hegel hace una interesante lectura e interpretación de esta pseudociencia, pues, ¿no? La frenología de triste, pues, recuerdo, ¿no? Y también Hegel suma, pues, ¿no? A la crítica de la frenología, cosa que, lo que ya mencionamos, ¿no? Un argumento común también con la refutación a la fisionomía. Esto que crea conexiones aparentemente causales, pero que no lo son simplemente asociación de ideas, pues, ¿no? Asociación de eventos aleatorios, cuando se quiere explicar una cosa con otra. Muy bien, de esta forma yo entonces quisiera pues destacar este capítulo de la fenomenología del espíritu, que miren, tranquilamente puede dar pie a que uno profundice en cómo Hegel refuta, cuestiona, critica las pseudociencias, ¿no? Que es un tema
que uno podría pensar propio de positivistas, ¿no? De personajes como Mario Bunge, que inclusive escriben, ¿no? Contra la pseudociencia, pero miren qué curioso, sin que Mario Bunge sea hegeliano, pero tranquilamente puede asociarse, ¿no? La idea de un Hegel que también está en contra de las pseudociencias, ¿no? Como la fisionomía, la frenología, también mencionó la astrología, la quiromancia, y que las critica, las cuestiona desde una perspectiva filosófica y bastante interesante y aguda, y que creo yo puede tener también cierta relevancia en la actualidad, cuando hay intentos que, como comentamos, quieren, pues, de alguna u otra forma, determinar la conducta humana, ¿no? El obrar del ser humano, ¿no? Lo que es el ser humano a partir de ciertas cuestiones físicas, ¿no? Ciertas cuestiones cósmicas, ¿no? Muy bien, en ese sentido, pues creo que es un capítulo valioso e interesante del texto, ¿no? Hegel va a terminar esta sección, esta parte, pues como ya sabemos, con una suerte de saldo negativo, porque entonces en la naturaleza biológica, tanto de las plantas, animales como la humana, no se ha encontrado la razón consigo misma. La conciencia no ha sido reflejada, no ha visto la racionalidad, que es lo que busca, porque recordemos que la pretensión es que la certeza, no, que la pretensión es que que la conciencia tenga la certeza de que ella es toda la realidad. Eso pues no se ha cumplido acá. Por el contrario, en la naturaleza, ¿no? Física, la naturaleza biológica animal, no es posible dar cuenta de tal racionalidad, ¿no? No hay espacio para las leyes, ¿no? Que de alguna otra forma serían, ¿no? Algo que muestra la racionalidad. Muy bien, es por ese motivo que Hegel va a pasar luego, pues, a la autoconciencia, pero ya no en su aspecto biológico, ¿no? Naturalista, no, sino en su aspecto social, intersubjetivo, que es muy interesante y ya es un tema que trataremos en un siguiente video. Bien, amigos, amigas, muchas gracias. Les agradezco su paciencia y vamos a seguir subiendo posteriormente más videos que den cuenta, ¿no? De nuestra lectura de la fenomenología del espíritu. Muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.